Buenos días, mis queridos y queridas niñas y niñas de los terceros básicos. Le habla su profesora María Jesús. En la clase de lenguaje trabajaremos la mitología. Ven a sumergirte en este mundo. Acompáñame. Pero antes, vamos a recordar que teníamos una actividad para la clase anterior, la número 12. Recuerda que debías confeccionar un diagrama para así tener los conceptos de las lecturas que realizaste. Del primer texto, Mujeres transformadas en patos. Segundo texto, Sin Lin Chi, emperatriz de la China. Veamos. Primera diferencia. Tenemos Mujeres transformadas en patos es una leyenda. Posee fenómenos naturales de un pueblo. Y Sin Lin Chi, emperatriz de la China, pertenece a un cuento popular y nos habla de la creación de la seda en la antigua China. ¿Qué tienen en común ambos textos? Observemos. Bien, ambos son textos literarios y pertenecen al género narrativo. Espero que tus respuestas estén similares y si agregaste algo nuevo, te felicito. Excelente. Bien, niños y niñas, recordemos el texto anterior, la leyenda. Acompáñame a recordar las características y su propósito comunicativo que posee este tipo de texto. Primero, ¿es un texto narrativo porque nos narra o cuenta una historia? Su objetivo o propósito comunicativo es buscar la explicación del origen de un fenómeno natural. Por ejemplo, el origen de las flores, ríos, montañas, animales. Pertenece a un pueblo o región. Se transmite de generación en generación de manera oral. Es ficticio. Mezcla la realidad con la fantasía. Sus personajes son personas humanas con antecedentes históricos. Por ejemplo, el Trauco, la Pincoya. ¿Has escuchado de ellos? Ambos personajes pertenecen a leyendas del sur de nuestro país. Recuerda que vivimos en un país donde encontramos una cantidad enorme de leyendas contadas por nuestros pueblos originarios. Su tiempo se encuentra en un pasado muy, muy lejano. ¿Lo recordaste? Espero que sí. Niños y niñas de los terceros básicos, recordamos que debemos tener nuestros materiales, cuadernos de lenguaje, nuestros útiles escolares para comenzar a trabajar. Recuerda que hoy comenzamos con la clase número 13 y nuestros objetivos a trabajar el día de hoy son: primero, conocer el propósito comunicativo y características del mito. Segundo, vamos a comparar la leyenda del mito. Recuerda que puedes pausar el video para así escribir en tu cuaderno de lenguaje los siguientes objetivos. Bien, una vez que hayas anotado los objetivos,
quiero que escribas en tu cuaderno lo siguiente. Atención. Vamos a partir con el haz ahora. Quiero que respondas en tu cuaderno, ¿qué sabes sobre los mitos? Te voy a dar un tiempo para que escribas y respondas, ¿qué sabes sobre los mitos? Una vez que respondiste, quiero que pongas atención a lo siguiente. Nuestra pregunta es, ¿qué es un mito? Acompáñame. Vamos a escribir la definición de lo que es un mito. Presta mucha atención. El mito es una narración cuyo propósito es explicar el origen de fenómenos universales, tales como la creación del mundo, el origen de los mares, el nacimiento de dioses, la aparición del ser humano, de nosotros mismos, entre otros sucesos. Ojo acá, pongan atención, se diferencia de la leyenda es que tiene un carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca a toda la humanidad y no solo una localidad específica como la leyenda, puesto que pertenece a un pueblo. Principales características. Veamos el esquema. El mito, una narración que es parte de la tradición oral de los pueblos. Principales características. Intenta explicar el fenómeno universal, cómo se forma, cómo se crea. Sus personajes son seres sobrenaturales. Lo vamos a ver más adelante. Se transmite de generación en generación. Mis abuelos les contaron a mis padres y mis padres me contaron a mí de manera oral. Transcurre en un tiempo muy distinto al nuestro, puesto que el mito ocurrió hace mucho tiempo atrás. Civilizaciones antiguas, como los romanos, los griegos, los egipcios. Quiero que prestes atención al siguiente video. Acompáñame. En el principio, el dios Chiminigawa creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigawa, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Bachué y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el Sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta. ¿Qué haces, Bachué? Busco refugio. Con el tiempo aprendieron a trabajar las piedras.
manipular el fuego, recolectar y cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachue y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca. Bien, niños y niñas, espero que les haya gustado mucho el video que les presenté. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Necesito que copien las siguientes preguntas y además las respondan, de acuerdo al video observado. Primera pregunta. ¿Qué título le pondrías a la historia? 2. ¿Quiénes son los personajes? 3. ¿Dónde ocurre la historia? 4. ¿Cómo podrías describir a los personajes? 5. ¿Qué fenómeno universal se crea? 6. Escribe los hechos fantásticos que observaste. Recuerda usar la estrategia de diálogo para una respuesta completa. Ejemplo de la pregunta número 3. ¿Dónde ocurre la historia? Una respuesta completa sería: la historia ocurre en... Y yo sé que ustedes saben la respuesta. Así que, niños y niñas, espero vayamos respondiendo con la estrategia de diálogo. ¿Recuerdan que les mencioné que los personajes de los mitos eran seres sobrenaturales? Quiero que observen lo siguiente. Probablemente reconozcas algunos. Primero, observemos. Tenemos a Minotauro, un monstruo de la mitología griega, con un cuerpo de hombre y cabeza de toro. Diosa Atenea, diosa de la sabiduría. Pegaso, animal mitológico. Zeus, un dios griego, del cielo, el rayo y la tormenta. Tenemos al dios Ra, de la mitología egipcia, dios del cielo, dios del sol y el origen de esta. Los mitos y leyendas son anónimos, no tienen un autor propio, puesto que se va contando de generación en generación, de manera oral. Bien, niños y niñas, te desafío a crear un cuadro comparativo de los mitos y leyendas. Ya hemos trabajado con la leyenda y hoy comenzamos a conocer un poco más el mundo mitológico. Así que te desafío que en tu cuaderno copies este cuadro y lo completes comparando la leyenda del mito.
Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. ¿Saben con qué? ¡Excelente! Con nuestro ticket de salida. El ticket que vamos a trabajar hoy va a ser el que tuvieron que realizar en su guía número 13. A ver si lo recuerdan con la imagen. Muy bien. El mito, los orígenes según los egipcios, en el cual vamos a ir marcando con una X sí o no. Si los mitos se transmiten de generación en generación, si tienen a un autor conocido, si posee elementos fantásticos, si los personajes son sobrenaturales. ¿Pertenece a un texto narrativo? ¿Su propósito es dar explicación a un hecho de manera sobrenatural y fantástica? Con todo lo que hemos aprendido hoy, creo que responderás excelente este ticket de salida. Recuerda que puedes pausar el video y volver atrás para así apoyarte y recordar la materia que hemos visto el día de hoy. Pero antes de irnos, quiero felicitar a aquellos niños que me enviaron su video a mi correo de su libro favorito, por su participación en este desafío, por sus ganas y entrega al momento de expresarse. Quiero felicitarlos por su excelente expresión oral. Aquellos niños se han ganado un diploma y unas décimas para la evaluación final. Aplausos para ustedes por su esfuerzo y dedicación. Bien, niños y niñas, hemos terminado la clase de hoy. Cariños, espero que estén excelentes. Nos vemos en la siguiente clase. Besos y abrazos, que estén muy, muy bien. No olviden, ante cualquier duda o consulta, escribir a mi correo. Adiós.